señores consejeros y consejeras electorales, representantes de los partidos políticos acreditados ante este Consejo Distrital Electoral, público en general, sean todos bienvenidos, siendo las 11:07 del día 24 de febrero del día 2023. Nos encontramos reunidos para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 168, fracción 6 y 27, 208, 210, segundo párrafo, artículo 212, artículo 164, fracción 6, 17, artículo 208, artículo 210, segundo párrafo, artículo 212, fracciones 1, 2, 11, 14 y 16, artículo 213, fracción 1, 8 y 13 del Código Electoral del Estado de México, artículo 6, artículo 145, artículo 146, fracción 4, 7, 8, 9, 10, 13, 16 y 19, artículo 147, fracción 1, 3 y 4, artículo 148, fracción 2, 4, 5, 6, 8, 10 y 13, artículo 149, fracción 1 y 5, artículo 151, fracción 1, artículos 152, 155, 156, 162, 163, 164, 166, 167, fracción 5 y 6 del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México. Señor secretario, en cumplimiento del artículo 148, fracción 4 del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, por favor proceda a verificar la asistencia y existencia del quórum legal. Con gusto, presidente. Informo que de conformidad con el artículo 213, fracción primera del Código Electoral del Estado de México y el artículo 156 del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, los integrantes de este Consejo Distrital fueron debidamente convocados a esta sesión los días 21 y 22 del presente mes y año, y obran en mi poder los acuses de las convocatorias respectivas. Con el permiso de los presentes, procedo en este momento a verificar la lista de asistencia. Presidenta del Consejo, Berta Rocha Gutiérrez. Consejera electoral propietaria 1, Isabel Montserrat Conteras Aguilar. Consejera electoral propietaria 2, Sari Jessica Rodríguez Solís. Consejera electoral propietaria 3, Alejandra Flores Rosas. Consejero electoral propietario 4, Ricardo Cristian Ibáñez Sánchez. Consejero electoral propietario 5, Gilberto Aguilar Guerrero. Consejero electoral propietario 6, Arturo Gil Ramírez. Por el Partido Acción Nacional, representante suplente, Darío Benítez Ríos. Por el Partido Revolucionario Institucional, representante propietario, Marco Antonio Robles Carmona. Por el Partido de la Revolución Democrática, representante suplente, Nicolás Velázquez Alvarado. Por el Partido del Trabajo, representante propietario, Aristeo Sánchez Sánchez. Por Movimiento Ciudadano, representante suplente, Rocío Josefina Santa María Hernández. Por el Partido Nueva Alianza del Estado de México, representante propietaria, Laura Angélica Ortega Gallardo. Por Morena, representante suplente, Polisac Constantino Torres.
Presidenta, de conformidad con los artículos 211, párrafo tercero del Código Electoral del Estado de México y 148, fracciones cuarta y sexta del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, me permito informar a usted que están presentes 6 consejeras y consejeros electorales, propietarios, 3 representaciones de los partidos políticos propietarias y 4 representaciones de los partidos políticos suplentes y el de la voz. Es cuanto, Presidenta. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, les informo que es procedente declarar la existencia del quórum legal. Señor secretario, para continuar con el desarrollo de esta sesión, por favor proceda a informar a los integrantes de este Consejo el siguiente punto del orden del día. Con gusto. El siguiente punto corresponde a la declaratoria de inicio de la sesión. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, una vez realizada la toma de lista de asistencia y declarada la existencia del quórum legal, con fundamento en los artículos 162, fracción 2 y 167, fracción 4 y 6 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, siendo las 11 horas con 13 minutos del día 24 de febrero del año 2023, se da inicio a la segunda sesión ordinaria del Consejo Estatal Electoral número 28 con cabecera en Amecameca de Juárez. Señor secretario, para continuar con el desarrollo de esta sesión, solicito de lectura al siguiente punto del orden del día. Con gusto. El siguiente punto corresponde a la toma de protesta a integrantes del Consejo Distrital Electoral o vocales de la Junta en su caso. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo Distrital Electoral, con fundamento en los artículos 98, fracción 3 y 146, fracción 9 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, en este momento procederé a tomar la protesta de ley a las siguientes representaciones de los partidos políticos acreditados ante este Consejo Distrital. Son tan amables de levantarse, por favor. Ciudadano Darío Benítez Ríos, representante suplente del Partido Acción Nacional. Ciudadana Laura Angélica Ortega Gallegos, representante propietaria del Partido Nueva Alianza. Laura Angélica Ortega Gallardo, representante propietaria del Partido Nueva Alianza, han sido acreditados ante este Consejo Distrital Electoral para vigilar la observancia de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Reglamento de Elecciones, el Código Electoral del Estado de México, los acuerdos que emitan los consejos generales del INE y del IEM, así como la normatividad electoral aplicable, e intervenir en la organización, desarrollo y vigilancia de la elección de gobernatura 2023, por lo que pregunto a ustedes, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, las leyes que de una y otra emanen, y desempeñar leal y patrióticamente los deberes a su encargo, observando en todo momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad que rigen las actividades de este instituto? Sí, protesto. Si no lo hicieran así, que la Nación y el Estado de México se lo demanden. Tomamos asiento, por favor. Señor secretario, para continuar con el desarrollo de esta sesión, solicito de lectura al siguiente punto del orden del día. Con gusto, Presidenta. El siguiente punto corresponde a la lectura y aprobación en su caso del orden del día. Al respecto, señora Presidenta, me permito informar a usted que el orden del día y sus respectivos anexos fueron circulados a los integrantes de este Consejo con la debida anticipación. Gracias, señor secretario. Por favor, proceda a la lectura al orden del día. Con gusto, Presidenta. Los puntos del orden del día son los siguientes. Número 1, lista de asistencia y declaración del quórum legal. Número 2, declaratoria de inicio de la sesión. Número 3, toma de protesta a integrantes del Consejo Distrital Electoral o vocalía de la Junta en su caso. Número 4, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Número 5, informe sobre la acreditación de representaciones de los partidos políticos y de quienes aspiran a una candidatura independiente ante el Consejo Distrital Electoral
Número 6. Proyecto de acuerdo por el que se determinan los lugares que ocuparán la bodega para el resguardo de la documentación electoral y la bodega de depósito de materiales electorales, respectivamente. Discusión y aprobación en su caso. Número 7. Informe sobre la determinación del lugar para la ubicación, instalación y habilitación del centro de acopio y transmisión de datos, CATD. Número 8. Informe sobre la solicitud de otorgamiento de lugares de uso común susceptibles de colocación de propaganda electoral. Número 9. Informe sobre el acompañamiento a los recorridos de localización de los lugares para la ubicación de casillas a instalarse en el distrito electoral local. Número 10. Informe sobre las actividades realizadas respecto al programa para la promoción de la participación ciudadana y del voto informado. Elección de Gubernatura 2023, aprobado por el Consejo General de este Instituto mediante acuerdo y en diagonal CG, diagonal 69, diagonal 2022. Número 11. Informe sobre el proceso de selección a una candidatura independiente para la elección de Gubernatura 2023. Número 12. Proyecto de acuerdo por el que se aprueba la resolución por la que se determina que las personas aspirantes a una candidatura independiente cuya procedencia fue aprobada mediante acuerdo y en diagonal CG, diagonal 81, diagonal 2022, no formarán parte del Consejo Distrital durante el proceso electoral por no haber acreditado a sus representantes dentro del término legal. Discusión y aprobación en su caso. Número 13. Informe sobre la recepción en el Consejo Distrital Electoral de solicitudes de la ciudadanía interesada en participar como observadora electoral, así como cursos impartidos y expedientes remitidos a la presidencia del Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral correspondiente. Número 14. Informe sobre la acreditación de observadoras u observadores electorales ante los órganos del Instituto Nacional Electoral en la entidad. Número 15. Informe sobre la recepción en el Consejo Distrital Electoral de quejas en materia de propaganda electoral y la presentación de denuncias ante la instancia correspondiente del Instituto en su caso. Número 16. Proyecto de informe de actividades del Consejo Distrital Electoral correspondiente al mes de enero del 2023. Discusión y aprobación en su caso. Número 17. Informe de actividades de la Junta Distrital Electoral correspondiente al mes de enero de 2023. Número 18. Informe y entrega de los acuerdos emitidos por el Consejo y la Junta General del Instituto Electoral del Estado de México y por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aplicables al desarrollo de la elección de Gubernatura 2023. Número 19. Informe de actividades de oficialía electoral realizadas por la Vocalía de Organización Electoral de la Junta Distrital, correspondientes al periodo del 13 de enero al 21 de febrero de 2023. Número 20. Informe sobre la recepción de medios de impugnación interpuestos ante el Consejo Distrital Electoral del 13 de enero al 21 de febrero de 2023, en su caso. Número 21. Asuntos generales. Número 22. Declaratoria de clausura de las sesiones. ¿Cuánto, Presidenta? Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este consejo, ¿tienen algún comentario que agregar respecto al orden del día o algún punto que soliciten se incorpore en asuntos generales? Manuel, en el punto número 9, solicito de favor a los representantes de partidos que nos informen e inviten las actividades que se realizan en coordinación con los órganos desconcentrados del INE. ¿Puede repetir la extensión, por favor, presidente? Sí, en el punto número 9 solicitamos que nos informe sobre los informes que invitan a las actividades que se realicen en coordinación con los órganos desconcentrados del INE.
Se toma nota de la observación. Hago el cambio. Gracias, solamente por creo que estamos en la, más bien que el Consejo apruebe el orden del día y el representante de Morena ya está analizando el punto número 9. Creo que solamente es la observancia del orden del día o colocar algún punto general. Gracias. Representante, sería cuando lleguemos a este punto tocar el tema en las observaciones y para no agregar un punto adicional porque va incluido dentro del punto del orden del día. Entonces, si gusta, cuando lleguemos al punto 9, hace la observación y lo comentamos. Correcto. Gracias, representante. Perdón, licenciado. Creo que los dos tienen razón. Sin embargo, lo correcto por el protocolo es que en el orden del día se agregue el asunto que está mencionado. Si no estaría aprobado por la ley, entonces llegado el momento cuando se dé lectura a este último punto, no se incluye y estaríamos fuera del protocolo. No afecta que desde este momento se autorice, no se está discutiendo. Ya llegado el momento se harán las aclaraciones pertinentes, pero por protocolo es correcto que se incluya. Pero a ver, en segunda ronda, perdón. Sí, por favor, vamos a llevar el orden. Cuando soliciten la palabra, si tienen que esperar a que se las otorgue, por favor, para que tengamos un orden en la ronda. En primera ronda, ¿hay alguna participación de algún otro partido? Aquí, si me nos permiso, nos seguimos al orden del día, ¿no? Si vamos agotando los puntos, según la intervención que sea conveniente, ¿no? O sea, para tener el orden del día, ¿no? Porque si nos adelantamos, estamos saliendo del orden del día, no nos estamos llevando con el orden del día. Muy bien. En segunda ronda, Por favor. tiene la palabra el representante suplente de Perú. Gracias. Solamente para puntualizar lo que su servidor escuchó, el representante de Morena en su participación analiza ya el punto número 9, cuando estamos en análisis, discusión y en su caso aprobación del orden del día, que es el punto número 4. Muchísimas gracias. En segunda ronda tiene la palabra el representante suplente de Morena. Sí, hago el cambio para que Presidenta, doy cuenta de la presencia del representante propietario de Morena, Jorge Zavala Jorge, que se ha incorporado a los trabajos de este consejo. ¿Es cuánto? Gracias, señor secretario. Considerando que la participación la solicitud del representante suplente está incluida en un punto del orden del día, y si consideran que vamos a tratar en el punto del orden del día, si tienen algún punto adicional que agregar en asuntos generales, estamos en la segunda ronda. Tercera ronda. Gracias. Señor secretario, por favor, someta a votación el orden del día. Con gusto, Presidenta. Pregunto a las representaciones si existe alguna representación que no otorgue el consenso para el desahogo del orden del día que ha sido propuesto, lo manifieste expresamente. No hay manifestaciones. Señoras consejeras y señores consejeros, someto a su consideración el orden del día. Por favor, quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Presidenta, le informo que la propuesta del orden del día ha sido aprobada con el consenso de las representaciones y por unanimidad de votos de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo Distrital. Es cuanto, Presidenta. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, en razón de que anexo a la convocatoria a estas sesiones fueron remitidos los siguientes documentos: informe sobre la acreditación de representaciones de los partidos políticos y de quienes aspiran a una candidatura independiente ante el Consejo Distrital Electoral, proyecto de acuerdo por el que se determinan los lugares que ocuparán las bodegas para el resguardo de documentación
electoral y la bodega de depósito de materiales electorales respectivamente, discusión y aprobación en su caso. Informe sobre la determinación de los lugares para la ubicación, instalación y habilitación de los centros de acopio y transmisión de datos CAR. Informe sobre la solicitud de otorgamiento de lugares de uso común susceptibles de colocación de propaganda electoral. Informe sobre el acompañamiento a los recorridos de localización de los lugares para la ubicación de las casillas a instalarse en el distrito electoral local. Informe sobre las actividades realizadas respecto al programa para la promoción de participación ciudadana y del voto informado, elección de gubernatura 2023, aprobado por el Consejo General de este instituto mediante acuerdo y en diagonal CG, diagonal 69, diagonal 2022. Informe sobre el proceso de selección a una candidatura independiente para elección de gubernatura 2023. Proyecto de acuerdo por el que se aprueba la resolución por la que se determinan que las personas aspirantes a una candidatura independiente cuya procedencia fue aprobada mediante acuerdo y en diagonal CC, diagonal 81, diagonal 2022, no formarán parte del Consejo Distrital durante el proceso electoral por no haber acreditado a sus representantes dentro del término legal, discusión y aprobación en su caso. Informe sobre la recepción en el Consejo Distrital Electoral de solicitudes de la ciudadanía interesada en participar como observadora electoral, así como cursos impartidos y expedientes remitidos a la presidencia del Consejo Distrital del INE correspondiente. Informe sobre la acreditación de observadoras u observadores electorales ante el órgano del Instituto Nacional Electoral en la entidad. Informe sobre la recepción en el Consejo Distrital Electoral de quejas en materia de propaganda electoral y la presentación de denuncias ante las instancias correspondientes del Instituto en su caso. Proyecto de informe de actividades del Consejo Distrital Electoral correspondiente al mes de enero 2023, discusión y aprobación en su caso. Informe de actividades de la Junta Distrital Electoral correspondiente al mes de enero 2023. Informe y entrega de los acuerdos emitidos por el Consejo y la Junta General del Instituto Electoral del Estado de México y por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aplicables al desarrollo de la elección de gubernatura 2023. Informe de actividades de oficialía electoral realizadas por la Vocalía de Organización Electoral en la Junta Distrital correspondientes al periodo del 13 de enero al 21 de febrero de 2023 e informe sobre la recepción de medios de impugnación interpuestos ante el Consejo Distrital Electoral del 13 de enero al 21 de febrero de 2023 en su caso. Con fundamento en el artículo 171 del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, pongo a su consideración la propuesta de dispensar la lectura de los documentos antes referidos en razón de haber sido previamente circulados. Señor secretario, por favor proceda a solicitar el consenso de las representaciones y someter a votación la propuesta de dispensa de lectura de los documentos circulados con el orden del día. Con gusto, Presidenta. Pregunto a las representaciones si existe alguna que no otorgue el consenso para la dispensa de la lectura de los documentos circulados con el orden del día, lo manifieste expresamente. Hay manifestaciones. Señoras consejeras y señores consejeros, someto a su consideración la dispensa de la lectura de los documentos circulados con el orden del día. Por favor, quienes estén por su aprobación, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Presidenta, le informo que la propuesta de dispensa de la lectura de los documentos circulados con el orden del día ha sido aprobada con el consenso de las representaciones y por unanimidad de votos de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo Distrital. Es cuanto. Gracias, señor secretario. Por favor, proceda a informar a este Consejo el siguiente punto del orden del día. Con gusto, Presidenta. El siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre la acreditación de representaciones de los partidos políticos y de quienes aspiran a una candidatura independiente ante el Consejo Distrital Electoral. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, debido a que el informe les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha preguntado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación a este informe. Tiene la palabra el representante suplente del Partido Acción Nacional. Buenos días. Nada más para aclarar, aquí aparece
Es justo Natiu Córdoba acá, como suplente del Partido Acción Nacional y Guevara Judía. Gracias. ¿Alguna otra participación en primera ronda? ¿En segunda ronda? ¿En tercera ronda? Señor secretario, por favor. Sí, bueno, en este caso la observación se anotará en el informe y solicito al señor secretario que continúe con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, Presidenta. Señores y señores integrantes de este Consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde al proyecto de acuerdo por el que se determinan los lugares que ocuparán la bodega para el resguardo de documentación electoral y la bodega de depósito de materiales electorales, respectivamente. Discusión y aprobación en su caso. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, debido a que al proyecto de acuerdo después vinculado con su convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación al proyecto. No habiendo intervenciones, señor secretario, conforme al artículo 146, fracción 19 del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, procede a solicitar el consenso de las representaciones de los partidos políticos y someter a votación el proyecto de acuerdo por el que se determinan los lugares que ocuparán la bodega para el resguardo de documentación electoral y la bodega de depósito de materiales electorales, respectivamente. Claro, Presidenta. Pregunto a las representaciones de los partidos políticos si existe alguna representación que no otorgue el consenso para la aprobación del acuerdo por el que se determinan los lugares que ocuparán la bodega para el resguardo de documentación electoral y la bodega de depósito de materiales electorales, respectivamente. Lo manifiesta expresamente. No hay manifestaciones. Señoras consejeras, señores consejeros, someto a su aprobación el acuerdo por el que se determinan los lugares que ocuparán la bodega para el resguardo de documentación electoral y la bodega de depósito de materiales electorales, respectivamente. Por quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Informa usted, señora Presidenta, que el acuerdo por el que se determinan los lugares que ocuparán la bodega para el resguardo de documentación electoral y la bodega de depósito de materiales electorales, respectivamente, ha sido aprobado en los términos que fue circular, con el consenso de las representaciones y por unanimidad de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo Distrital. Es cuanto, Presidente. Gracias, señor secretario. Integrantes de este Consejo, les informo que el acuerdo será anexado al acta de esta segunda sesión ordinaria. Por favor, señor secretario, solicito desahogue el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es relativo al informe sobre la determinación del lugar para la ubicación, instalación y habilitación del centro de acopio y transmisión de datos CATEDER. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, debido a que el informe les fue circulado previamente con su convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación a dicho informe. Toda vez que no existe manifestación alguna, se tiene por presentado el informe, mismo que será anexado al acta de esta segunda sesión ordinaria. Señor secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es relativo al informe sobre la solicitud de otorgamiento de lugares de uso común susceptibles de colocación de propaganda electoral. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, debido a que el informe les fue circulado previamente con su convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación a dicho informe. Toda vez que no se exista manifestación alguna, se tiene por presentado el informe, mismo que será anexado al acta de esta segunda sesión ordinaria. Señor secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, Presidenta. Señoras y señores integrantes de este Consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre el acompañamiento a los recorridos de localización
de los lugares para la ubicación de casillas a instalarse en el distrito electoral local. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, debido a que el informe les fue circulado previamente con su convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación a dicho informe. Primera ronda. No, solamente haciendo el hincapié a lo que decía mi compañero suplente, se nos sigue informando, se nos sigue invitando al tema de los recorridos. Si es que va a haber una segunda fecha de recorridos, porque ya no supimos en qué quedamos con el tema de la sección o de la casilla que se va a mover de la parte de abajo del IMSS hacia 211. la 211, gracias, compañero. La 211 que se moverá hacia allí, y habíamos dicho que en un segundo recorrido se pudiera revisar y ya no supimos en qué quedó, al igual que la casilla donde es en Ixtapaluca, San Buenaventura, donde en la esquina estaban vendiendo o existe un depósito de venta de bebidas alcohólicas, que también no supimos en qué términos quedó. Por eso la insistencia de que podamos tener el informe y se nos sigue invitando a los recorridos por si existe alguna aclaración que hacer. Es cuanto. Gracias, señor representante. ¿Alguna otra intervención? La primera ronda, la segunda ronda, la tercera ronda. En este punto sí tomo la palabra para informarle al representante que ya se envió la circular, ya de hoy nos llegó la circular para los recorridos. Estaremos en tiempo para notificar las fechas y los horarios, y con mucho gusto todos están invitados a los recorridos. Gracias. Si no hay ninguna otra participación, señor secretario, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Un gusto, Presidenta. Señoras y señores integrantes de este Consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre las actividades realizadas respecto al programa para la promoción de la participación ciudadana y del voto informado, elección de gubernatura 2023, aprobado por el Consejo General de este Instituto mediante acuerdo y en diagonal CG, diagonal 69, diagonal 2022. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, debido a que el informe les fue circulado previamente con su convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación a dicho informe. Toda vez que no existe manifestación alguna, se tiene por presentado el informe, mismo que será anexado al acta de esta sesión ordinaria. Señor secretario, por favor, dé lectura al siguiente punto del orden del día. Claro, Presidenta. Señoras y señores integrantes de este Consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre el proceso de selección a una candidatura independiente para la elección de gubernatura 2023. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, debido a que el informe les fue circulado con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación a este informe. Toda vez que no existe manifestación alguna, se tiene por presentado el informe, mismo que será anexado al acta de esta sesión ordinaria. Señor secretario, le solicito de lectura el siguiente punto del orden del día. Un gusto, Presidenta. Señores y señores integrantes de este Consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde al proyecto de acuerdo 2, por el que se aprueba la resolución por la que se determina que las personas aspirantes a una candidatura independiente cuya preferencia fue aprobada mediante acuerdo y en diagonal CG, diagonal 81, diagonal 2022, no formarán parte del Consejo Distrital durante el proceso electoral por no haber aceptado a sus representantes dentro del término legal. Discusión y aprobación en su caso. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, debido a que el proyecto de acuerdo número 2 les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación a dicho informe. Bueno, pues solamente el hecho de que, si bien es cierto que los demás no van a tener la oportunidad, pues sí lo va a tener el ciudadano José Adolfo Murat Macías, ya que es el único que logra
tendría la oportunidad hasta, me parece que el mes de marzo, para la acreditación de dichos representantes. ¿Estoy en lo cierto? Sí, la fecha es en marzo. En primera ronda, ¿alguna otra observación? En segunda ronda, en tercera ronda. Señor secretario, conforme al artículo 146, fracción 19 del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, procede a solicitar el consenso de las representaciones de los partidos políticos y someter a votación el proyecto de acuerdo número 2, por el que se aprueba la resolución por la que se determina que las personas aspirantes a una candidatura independiente, cuya procedencia fue aprobada mediante acuerdo IEM CG diagonal 81 diagonal 2022, no formará parte del Consejo Distrital durante el proceso electoral por no haber acreditado a sus representantes durante los términos legales. Creo que sí, Presidenta. Pregunto a las representaciones de los partidos políticos si existe alguna que no otorgue el consenso para la aprobación del Acuerdo 2, por el que se aprueba la resolución por la que se determina que las personas aspirantes a una candidatura independiente cuya procedencia fue aprobada mediante acuerdo IEM diagonal CG diagonal 81 diagonal 2022 no formarán parte del Consejo Distrital durante el proceso electoral por no haber acreditado a sus representantes dentro del término legal. Lo manifieste expresamente. Hay manifestaciones, señoras consejeras, señores consejeros. Someto a su aprobación el acuerdo en mención. Por favor, quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestaron levantando la mano. Informa usted, señora Presidenta, que el acuerdo 2, por el que se aprueba la resolución por la que se determina que las personas aspirantes a una candidatura independiente cuya procedencia fue aprobada mediante acuerdo IEM CG 81-2022 no formarán parte del Consejo Distrital durante el proceso electoral por no haber acreditado a sus representantes dentro del término legal, ha sido aprobado en los términos que fue circular, con el consenso de las representaciones y por unanimidad de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo Distrital. ¿Es cuánto, Presidenta? Gracias, señor secretario. Integrantes de este consejo, les informo que el acuerdo será anexado al acta de esta segunda sesión ordinaria. Por favor, señor secretario, de lectura al siguiente punto del orden del día. Con gusto. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe sobre la recepción en el Consejo Distrital Electoral de solicitudes de la ciudadanía interesada en participar como observadora u observador electoral, así como cursos y partidos y expedientes remitidos a la presidencia del Consejo Distrital del INE correspondiente. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este consejo, debido a que el informe les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación a dicho informe. Toda vez que no existe manifestación alguna, se tiene por presentado el informe, mismo que será anexado al acta de esta segunda sesión ordinaria. Señor secretario, por favor, solicito de lectura al siguiente punto del orden del día. Claro que sí, Presidenta. Señoras y señores integrantes de este Consejo, el siguiente punto corresponde al informe sobre la acreditación de observadoras u observadores electorales ante los órganos del Instituto Nacional Electoral en la entidad. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, debido a que el informe les fue circulado previamente con su convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación a dicho informe. Toda vez que no existe manifestación alguna, se tiene por presentado el informe, mismo que será anexado al acta de esta segunda sesión ordinaria. Señor secretario, solicito de lectura al siguiente punto del orden del día. Claro que sí, Presidenta. Integrantes de este Consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre la recepción en el Consejo Distrital Electoral de quejas en materia de propaganda electoral
y la presentación de denuncias ante la instancia correspondiente del instituto en su caso. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este consejo, debido a que el informe les fue circulado previamente con su convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación a dicho informe. Toda vez que no existe manifestación alguna, se tiene por presentado el informe, mismo que será anexado al acta de esta segunda sesión ordinaria. Señor secretario, continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Creo que sí, Presidenta. Integrantes de este consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde al proyecto de informe de actividades del Consejo Distrital Electoral correspondiente al mes de enero del 2023. Discusión y aprobación en su caso. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este consejo, debido a que el proyecto de informe les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación a dicho informe. En primera ronda tiene la palabra el representante propietario de Morena. Gracias. Solamente haciendo hincapié que se nos sigue invitando a todas y a todos los compañeros en torno a todas las actividades que se sigan realizando. Ahí hubo una capacitación a la cual no se nos invitó, la capacitación en el INE, yo sé que nada más fueron invitados e invitadas, pero nos gustaría que también se hiciera amplio para todas y todos. Gracias. ¿Alguna otra intervención en primera ronda? ¿En segunda ronda? ¿En tercera ronda? La observación se integrará al informe y formará parte del acta de esta segunda sesión. Gracias. Señor secretario, lectura del siguiente punto del orden del día. Una disculpa. Señor secretario, conforme al artículo 146, fracción 19 del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, procede a solicitar el consenso de las representaciones de los partidos políticos y someter a votación el proyecto de informe de actividades del Consejo Distrital Electoral correspondiente al mes de enero de 2023, discusión y aprobación en su caso. Claro que sí, Presidenta. Pregunto a las representaciones de los partidos políticos si existe alguna representación que no otorgue el consenso para la aprobación del informe en mención, lo manifieste expresamente. Al no haber manifestaciones, señoras consejeras y señores consejeros, someto a su aprobación el informe de actividades del Consejo Distrital Electoral correspondiente al mes de enero del 2023. Por favor, quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestando levantando la mano. Informa usted, señora Presidenta, que el informe de actividades del Consejo Distrital Electoral correspondiente al mes de enero del 2023 ha sido aprobado en los términos que fue circulado, con el consenso de las representaciones y por unanimidad de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo Distrital. ¿Es cuánto? Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este consejo, les informo que el proyecto será anexado al acta de esta segunda sesión ordinaria. Por favor, secretario, solicito de lectura al siguiente punto del orden del día. Con gusto. El siguiente punto del orden del día es relativo al informe de actividades de la Junta Distrital correspondiente al mes de enero del 2023. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este consejo, debido a que el informe de actividades de la Junta Distrital les fue circulado previamente con su convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación a dicho informe. Toda vez que no existe manifestación alguna, se tiene por presentado el informe, mismo que será anexado al acta de esta segunda sesión ordinaria. Señor secretario, solicito de lectura al siguiente punto del orden del día. Claro que sí, Presidenta. El siguiente punto del orden del día corresponde al informe y entrega de los acuerdos emitidos por el Consejo y Junta General del Instituto Electoral del Estado de México y por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aplicables al desarrollo de la elección de gubernatura 2023.
Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este consejo, debido a que el informe les está circulado previamente con su convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación a dicho informe. Toda vez que no existe manifestación alguna, se tiene por presentado el informe y no será anexado al acta de esta segunda sesión ordinaria. Señor secretario, solicito la lectura al siguiente punto del orden del día. Claro que sí, Presidenta, integrantes de este Consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde al informe de actividades de oficialía electoral realizada por la Vocalía de Organización Electoral de la Junta Distrital, correspondientes al periodo del 13 de enero al 21 de febrero de 2023. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este consejo, debido a que el informe de actividades de oficialía electorales fue circulado previamente con su convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación a dicho informe. Toda vez que no existe manifestación alguna, se tiene por presentado el informe, mismo que será anexado al acta de esta segunda sesión ordinaria. Señor secretario, continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Con gusto, Presidenta. Señoras y señores integrantes de este Consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre la recepción de medios de impugnación interpuestos ante el Consejo Distrital Electoral del 13 de enero al 21 de febrero de 2023, en su caso. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este consejo, debido a que el informe les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación a dicho informe. Toda vez que no existe manifestación alguna, se tiene por presentado el informe, mismo que será anexado al acta de esta segunda sesión ordinaria. Señor secretario, continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Claro, sí, Presidenta, integrantes de este Consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde a asuntos generales. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, de conformidad con el artículo 166 del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, pregunto a las y los integrantes de este Consejo Distrital Electoral si tienen algún punto adicional que tratar en asuntos generales. De ser así, les solicito manifestarlo levantando la mano. Al no haber más intervenciones, señor secretario, solicito de lectura al siguiente punto del orden del día. Incluso, Presidenta, el siguiente y último punto del orden del día corresponde a la clausura de la sesión. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, una vez agotados y desahogados los puntos del orden del día, se procede a clausurar la presente segunda sesión ordinaria del Consejo Distrital Electoral número 28 en su cabecera en Amecameca de Juárez, siendo las 11 horas con 55 minutos del día 24 de febrero de 2023. Agradezco a todos su asistencia a esta sesión. Gracias.